tienes un país donde los pandilleros, que también le dicen terroristas, no tienen armas, ni dinero, ni celulares, y se dejan capturar pacíficamente. Pero, nosotros creemos que eso no responde a la realidad. Hay indicios de un acuerdo para empleo público, no es tradición de los cabecillas, hay otras cosas. Que en el mundo dijeran, en El Salvador hay un presidente joven, muy tecnológico, que está en el siglo XXVIII. Segundo, yo sí creo que puede estarse lavando dinero proveniente de fuentes ilícitas. El problema es político, porque eso no, la evasión no la hace el pueblo, el que compra paga ITEVI, ni lo hace el sector informal, porque el sector informal no cobra ITEVI. Un colmado de un barrio te vende y no te cobra el ITEVI. Agradezco mucho a César Augusto Sención, que es economista. Nació en República Dominicana, se desarrolló en República Dominicana, pero se fue a vivir a El Salvador y desde hace ya muchos años vive en El Salvador, en donde ha hecho vida como ciudadano salvadoreño también. Él es dominico salvadoreño. Está aquí con nosotros porque ha venido a una actividad de formación y le agradezco que aceptara venir a conversar con nosotros sobre la situación de El Salvador inicialmente. Me interesa saber, aquí hay mucha gente que expresa simpatías por Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Lo ven como alguien que ha eliminado la violencia, que ha eliminado los asesinatos, la inseguridad, que tiene cárceles solo para los bandidos, los de las Maras, Salvatrucha y los de las Maras 18, y que supuestamente está haciendo un excelente gobierno. Cuando uno ve mediciones de popularidad, Bukele sale en primer lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Parece que los salvadoreños lo apoyan. Cuéntame, César Augusto, ¿qué es lo que estamos viendo con este fenómeno del Salvador? Porque Bukele se acaba de reelegir autocráticamente, cambiando la constitución del país. Y prácticamente fue el único candidato y le votó más del 80%. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Bueno, muy bien. Primero, gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar aquí. Gracias. Mira, en El Salvador hay una crisis de la oposición política partidaria. Bukele está bien posicionado y él ha tenido mucha habilidad en el tema de comunicación, pero también ha tenido logros el gobierno en la reducción de homicidios, no de los hechos delictivos, porque los hechos delictivos han crecido. ¿Han crecido? Han crecido entre el primer año de gobierno y el quinto año de gobierno, que terminó en junio del año pasado. Ya. No tenemos el informe de la Fiscalía de este último año. Estamos hablando del territorio más pequeño de Centroamérica y el Caribe. Centroamérica, sí. El Salvador, sí, que es un territorio. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 21.000 kilómetros cuadrados. 21.000 kilómetros cuadrados. Sí. Más o menos es el tamaño de Haití, que sí, tiene... Un poco menos. Un poco menos. Haití tiene como 29, es un país muy pequeño. Bukele ha aplicado una política de seguridad donde combinó medidas represivas con acuerdos con los grupos vinculados a las pandillas. Los grupos organizados, pandillas. Sí, hay muchos indicios de eso. Esa información la tenía el fiscal anterior, que destituyeron ilegalmente en el 2021. Digo ilegalmente porque la Asamblea Legislativa, que tomó posesión en ese año, de mayoría, pro gobierno, destituyó de inmediato al fiscal sin demostrarle delito y eligió horas después un nuevo fiscal, sin recibir listas, sin entrevistas, sin nada. Procedimiento ilegal. Ese mismo día también destituyeron los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Destituidos. Los 5. Le faltaban más de 7 años y eligieron 5. Bien. Controló la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Y los propuestos para la Sala Constitucional fueron propuestos por el presidente. ¿Seleccionados por él o por algún organismo? Un diputado dijo hay que sustituir a los 5 magistrados porque son enemigos del presidente. Entonces levantaron la mano, eso fue el 1 de mayo del 21. El Congreso entonces. Sí, como a la 1 de la tarde. Y otro diputado dijo, allá afuera hay 5 abogados que entren. Entonces entraron y lo juramentaron. Ahí no hubo... Todo eso lo presenciamos. Ya. Lo mismo el fiscal. Se va y que entre alguien y lo juramenta. Eso generó un conflicto con el cuerpo diplomático. Bukele se reunió con embajadores de la Unión Europea, de España,
de Chile, etcétera, generó una dificultad. Pero con ese control desató una persecución contra el Frente Farabundo Martí, dirigente, exfuncionario. Y ese partido ha tenido un golpe moral fuerte y orgánico. Y también contra otros sectores de oposición. Bukele fue miembro del FMLN y fue alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo Martí, sí, para la Liberación Nacional. Sí, sí. Y el Frente fue gobierno, tuvo a Serén como presidente y sí, tuvo a Mauricio Funes. Mauricio Funes, un periodista que lo llevó como candidato presidencial. Sí. Y murió recientemente en Nicaragua. Sí, pero el Frente tuvo una fractura. Un sector que expulsó a Bukele del partido por muchísimos actos indisciplinarios y otro sector que no estaba de acuerdo. Y luego Bukele en el gobierno comienza una persecución. Entonces Bukele se presenta como lo moderno. Correcto. Como el joven que tiene una gorra que la usa con la visera hacia atrás. Sí, sí. Y que favorece la criptomoneda. Sí. Se vende como un presidente joven, moderno, pero combina la represión a la oposición, no solo a los partidos, sino a sindicatos, organizaciones comunitarias. Hay muchos apresados. Al movimiento popular y a los medios de comunicación. Y a los también, medios que se han ido del país. Porque el periódico El Faro, que sí, es un excelente periódico latinoamericano, digital, sí, desde El Salvador, que lo dirigió, creo que lo sigue dirigiendo Carlos Dada, tuvo que irse al exilio. Sí, en Costa Rica. Está en Costa Rica. El periódico. Sí, hay una persecución fuerte, pero a través del control de la Fiscalía logró la persecución de la oposición. Eso ha sido fundamental. El control del órgano judicial también, porque también modificaron la ley de carrera judicial, quitaron el 30% de los jueces. Hay mucha ilegalidad. Pero es decir, que Bukele controla desde la presidencia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial. El Poder Judicial, los organismos electorales. Sí, el Tribunal Electoral, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República, la de Derechos Humanos, también 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos 5 de la Sala de lo Constitucional. No hay tribunal, pero hay una sala. Una sala de lo Constitucional. Que fue la que interpretó la Constitución y dijo que Bukele se podía reelegir. Esa dijo que él se podía reelegir. Porque es un derecho humano elemental y que no puede ser impedido. No, y que interpretaron el periodo inmediato anterior, que dice la Constitución, como el del gobierno de Serén. La Constitución dice que no puede ser candidato el presidente en curso, porque el que surja... o sea, no puede ser candidato porque no puede serlo el que está ejerciendo el periodo inmediato anterior al nuevo gobierno. ¿Cuál es el nuevo gobierno? El nuevo de Bukele. ¿Cuál es el inmediato anterior? Bukele. Pero ellos interpretaron que se referían al otro. Al de Serén. Al de Serén. Al de Sánchez Serén. Un manejo, pero no lo puede habilitar. Okay. ¿Y en un próximo periodo podrá Bukele presentar? De acuerdo a la Constitución, a esa enmienda que hicieron, o esa interpretación, porque no es que la han modificado, él no podría ser candidato, pero tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para lanzarse otra vez. Pero yo te quería comentar que había evidencia del pacto con las pandillas del fiscal anterior. Hay mucha información que se maneja sobre eso y hay muchos datos contradictorios. Pero esa popularidad tiene que ver con mejoría en materia de seguridad en este tema, en esta variable, asesinato y una oposición débil. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, en estas elecciones no votó la mitad, pero la otra mitad que votó, entonces lo hizo mayoritariamente por Bukele. Pero hay una franja grande que es apática, que no está ni con él ni con la oposición. Y ese tratamiento a los prisioneros, que él dice que son delincuentes y miembros de las bandas, que los ponen a todos semidesnudos, con capucha, uno agarrado del otro, esas cárceles enormes que hay en El Salvador. Eso realmente existe, ¿no? Sí, eso ha existido siempre. Y esos son grupos, esos son miembros de bandas, los presos. Algunos son miembros de bandas y otros son presos de toda la vida. Cuando Bukele llegó había 37.000 presos, incluyendo muchísimos pandilleros. Y siempre ha habido videos de las cárceles. O sea, eso no tiene nada de nuevo. En cualquier país hay muchísimos presos. Ahora él dice que hay 86.000 más en Twitter. Pero resulta que el informe de la Fiscalía dice que han decomisado 4.000 armas. 4.000 armas a 86.000
A 86.000 pandilleros. 86.000 pandilleros. Eso no concuerda. Segundo, que han decomisado 20.000 celulares. O sea que 66.000 no tenían. Es decir, un miembro de banda debe tener un celular o debe tener un arma. En El Salvador no puede estar sin armas, ¿no? En El Salvador hay 9 millones de celulares. O sea, todo el mundo tiene celulares. Entonces aparecen 66.000 pandilleros sin armas, sin celulares. 83.000 sin armas. ¿Y qué cantidad de dinero han incautado? 3 millones de dólares. Eso da como $30. Y por cada uno. Y no ha habido ningún policía, bueno, hubo un policía muerto en un departamento, nada más. O sea, que tú tienes un país donde los pandilleros, que también le dicen terroristas, no tienen armas, ni dinero, ni celulares, y se dejan capturar pacíficamente. Bueno, pero nosotros creemos que eso no responde a la realidad. Hay indicios de un acuerdo para empleo público, no es tradición de los cabecillas, hay otras cosas. Pero hay cosas que se han escapado, por ejemplo. Se supone que hay acuerdos del gobierno de Bukele con alguna de las bandas. Esas son las evidencias que hay. Y hay gente de esas bandas que están como empleados públicos. Hay muchos indicios. Indicios. Yo quiero utilizar esa palabra. Decir miembro de las bandas, pero de todo modo. Ahora, hay uno que se escapó de una cárcel en El Salvador, se fue por Guatemala, por México y llegó a penetrar a México, y en México creo que fue que lo apresaron. Se llama, le dicen Kroc. ¿Qué pasa con ese pandillero en particular? Ese pandillero está en Estados Unidos porque lo extraditaron de México y se supone que lo están enjuiciando y que va a hablar. Se supone que va a hablar. Eso es lo que espera la gente. En un tribunal. En un tribunal en Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque es muy raro cómo se escapó. ¿Cómo fue que se escapó? Se escapó de un centro penal. De un centro penal. Y hay fotos, hay videos de que el jefe de los centros penales se ha reunido con pandilleros en hospitales. Todo eso lo tiene el periódico El Faro y lo hizo público. Y es información de la fiscalía anterior. Entonces es muy extraño que se haya escapado. Se escapó, supuestamente, pedido por Estados Unidos, pero no lo extraditaban porque la Corte Suprema es la que decide la extradición y no extraditan a nadie. Pero él se escapó. Y México lo entregó a Estados Unidos. Parece que lo dejaron escapar. Ya. Pero finalmente terminó en México y ahí capturado. Pero está en proceso de enjuiciamiento. Esa es la situación de él. Pero bueno. ¿Qué peligro representa Kroc para Bukele? Que hable del pacto. Que revele el pacto de Bukele con las bandas. Del gobierno con los grupos pandilleros. Esa es la posibilidad, pero eso... Aquí está, este se llama, es Elmer Rivera, Canales Rivera, alias Kroc. Sí, correcto, pero eso es muy difícil. Estados Unidos maneja esa información, Estados Unidos le pasó a la Fiscalía esa información, y la Fiscalía se la pasó al Faro, y se hizo público, con fotos, con videos, con audios, de reuniones de gente del gobierno con los jefes de la pandilla. Entonces, hay una opinión en un sector de la sociedad de que es un acuerdo para que ellos bajen los homicidios. Le hacen ese favor al gobierno. Eso no está mal. Yo no estoy emitiendo un juicio moral sobre esto. Bien, eso es correcto. Bajan los homicidios y ponen una cuota de presos. Se habla de que son 8.000 amistades que tenemos, que tienen información de la Fiscalía. Son 8.000 presos. 8.000. No caben en El Salvador 37.000 que habían y 86.000 más, porque había un hacinamiento de 300%. Esos son twitters. Y cuando vemos los informes de la Fiscalía, ¿cómo vas a tener esos presos y estos decomisos? Pero bien, empleo público... César Augusto, perdón. El 5 de febrero, Marco Rubio visitó El Salvador. Se reunió con el presidente Bukele. Y Bukele aceptó las deportaciones de Trump de Estados Unidos hacia El Salvador y aceptó recibir extranjeros, incluyendo terroristas, de cualquier otro lugar. Aceptó recibirlo El Salvador también. Guatemala también aceptó, Arévalo aceptó también en la reunión con Marco. Sí, pero yo creo que eso fue un distractivo. Marco Rubio, cuando se fue a Costa Rica, Marco Rubio llegó a dar órdenes de que no quería presencia china en infraestructura, en los puertos, en los aeropuertos, en la energía, en la minería, etc. Fue explícito en Guatemala, donde ofreció puertos, fue explícito en Costa Rica y en Panamá, que dijeron, sale de la ruta de la seda.
Y aquí... Bueno, a Panamá le dijeron sale de la ruta de la seda. Y más presencia de ellos en el control de puertos. Ya. Porque China tiene 4 de 15 en el canal. Es controlar eso, controlar el Pacífico. No llegó a Nicaragua, porque ahí no puede ir a dar órdenes, ni a Honduras. Ok, y llegó a El Salvador. El Salvador tiene costa pacífica. Y hay un puerto, el puerto de la Unión, que China quiere que se lo arrienden. Lo hicieron los japoneses y tiene un calado muy pequeño. Entonces es un puerto con problemas. China dijo, yo le hago una inversión, pero me lo arriendan por 50 años. Hace unos años. Estados Unidos sabe eso y los canadienses quieren meterse en la minería. Entonces le dijeron, aquí no queremos canadienses, ellos están en un enfrentamiento con México, con Canadá, con Estados Unidos. Este gobierno se está peleando con medio mundo. Sí. Y lo otro es este puerto. China le puede vender buses, comercio, a otra cosa, pero Bukele sacó un Twitter diciendo que lo que le había ofrecido, que él le ofreció a Marcos Rubio, es decir, a Estados Unidos, servicio penitenciario, mándenme presos, condenados, criminales, no condenas cualquiera. Y aquí lo vamos a mantener y nos paga $5,000 por cada uno. Entonces, hizo un cálculo que le daba como 5 mil millones de dólares a El Salvador. Entonces, pero $5,000 por año. Sí, y por preso. Y por preso. Y por preso. Marco Rubio en Costa Rica dijo, interesante lo que dijo el presidente de El Salvador, hay que ver las implicaciones legales, nada más. Pero lo que se habló no se hizo público, se hizo público esto. Y sí, en el tema de la... ¿Sabe lo que se habló? Porque fue una reunión sola de Marco Rubio con Bukele, tengo entendido. Igual pasó en todos los lugares donde él visitó. Aquí en República Dominicana fue en solitario con el ministro de Exteriores y con el presidente de la República solo también. Por 2 razones se sabe. Una es por la política de Estados Unidos, que tiene que ver con lo que habló en la región, que es el tema de las rutas comerciales, es el tema de la energía. Y la otra es que nosotros tenemos información. Pero bueno, no vamos a... Nos quedamos ahí. Pero los países van a seguir comerciando con China porque hay... el comercio hay unos negocios, hay un comercio. El comercio sí. El Estados Unidos tiene interés en 5 áreas. No es que no le compren. China es el segundo país que más le vende a El Salvador desde hace 30 años. Y a Costa Rica y a Nicaragua, a todos. No es el comercio, es puertos, o sea, infraestructura, puertos, carretera, la energía, las telecomunicaciones, la minería y las compras públicas. Ahí es donde está interesado. Las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador, que hay una... El Salvador es uno de los países, junto con Guatemala y Honduras, protegido por TPS, por ejemplo, programas de protección temporal. Sí. Y hay muchos salvadoreños que dependen, obviamente, de familiares que están en Estados Unidos, las remesas, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso sigue igual? ¿Ha tenido algún efecto? Hasta ahora no hay ningún cambio. En lo que va en el gobierno de Trump no se ve ningún problema. Por el lado de un incremento. ¿Con el tema de las deportaciones? No hay un incremento ni una caída de la remesa. Incluso ya las remesas aumentaron en enero. En los 5 países de la región, sobre todo 4. Bueno, se habla remesas e inversiones de ciudadanos salvadoreños que viven en Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Sí, pero lo computan como remesas. Remesas. No hay un pánico en el sentido de que estén deportando, todavía, ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en El Salvador. El TPS, parece que lo acaban de renovar. Si Trump lo elimina, eso va a un juez federal. Yo creo que la otra vez él lo hizo y lo revirtieron. El TPS de Venezuela lo quitó Trump. Sí. Y el de Haití también lo quitó Trump. Pero son 700,000 y 520,000. Ok, pero en Venezuela hay un gobierno hostil. O sea, él puede tratar de presionar a Venezuela, pero no va a desestabilizar al gobierno de Guatemala, ni va a desestabilizar al de El Salvador. Tiene que tener un poco de cuidado. Es muy frágil el gobierno de Guatemala. Arévalo parece que sigue siendo un presidente pero me refiero que cercado. Me refiero que la política hacia Venezuela es para afectar al gobierno. Pero en El Salvador, si deporta masivamente muchos salvadoreños, o en Guatemala, golpea la remesa y esos gobiernos de derecha se debilitan. Porque la economía se hunde. Guatemala, de cada $100 que recibe, 49 son de remesa. 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares de remesas. El año pasado. ¿Tiene Guatemala? Sí, y El Salvador 8,500 y tanto, que son como el 38% de los dólares que entran. O sea, hay una dependencia, habría un colapso económico.
Si esas remesas se reducen en 2.000 millones, inmediatamente caen las importaciones de Guatemala, las importaciones de El Salvador, de maquinaria, de materia prima, hay un colapso. Y Estados Unidos, ¿dónde vende? Es el principal socio comercial de todos los países de Centroamérica, es el que más le vende, a todos. También le haría daño, porque las remesas entran a El Salvador, la gente las recibe, o a Guatemala, o Honduras, compra, circula en el comercio, va a los bancos y los bancos se lo prestan a los importadores. Y esas remesas regresan a Estados Unidos y se benefician las empresas que exportan a la región. Lo mismo aquí. Una persona recibe $100, digamos en pesos, el dólar entra, el Banco Central se lo vende al importador y de ahí viene todo lo que este país no produce. Sí. ¿Y de dónde compramos? Fundamentalmente en Estados Unidos. Eso es contraproducente. Además, esa población que está en Estados Unidos es mano de obra barata. Si tú no despides 1 millón de salvadoreños, además de que hunde la economía y golpea a Bukele, que es un presidente de ellos, ellos lo apoyan, no es un presidente de izquierda. También va a tener carencia de mano de obra barata para su competencia con China, con México. Es totalmente al revés. Yo creo que esa política de expulsión fue una política para ganar elecciones. Si la aplica a fondo, la economía de Estados Unidos tiene más problemas y sus gobiernos amigos. Ya se está hablando de una posible recesión. Se está hablando de recesión. De recesión admitida por Trump como consecuencia de sus políticas, porque en definitiva son las políticas que están poniendo. Pero fíjate que el gobierno que más expulsión hizo fue el de Obama, 3 millones. Sí. Y hubo un récord de Biden de un año, que llegó a no sé cuánto. Trump en su primer gobierno llegó con la misma política, aranceles, expulsión de migrantes, y en esos 4 años no llegó a los niveles de Obama. Hay que ver si eso va a ser real. Pero sin duda, si hay una expulsión de centroamericanos o de dominicanos, nuestras economías tienen muchos problemas. Tienen muchos problemas, ciertamente. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con César Augusto Sención, economista dominico salvadoreño, que está con nosotros de visita por una actividad académica. Volvemos en un momento con la continuidad de este diálogo. Bien, César Augusto, me gustaría saber, la situación en El Salvador, digamos que ha reducido la pobreza, cómo ha reducido la violencia o los asesinatos, que es el indicador que tú has utilizado. El gobierno es eficiente, hay empleo, hay políticas sociales, hay algún elemento de equidad que pueda ser presentado como logros significativos del gobierno de El Salvador. Mira, en eso hay mucho retroceso. Te voy a utilizar alguna variable. La pobreza afectaba al 22.8% de los hogares cuando llegó el gobierno de Bukele. Por cierto, el Frente la encontró en 38, la bajó a 22.8. Eso lo dice la encuesta de hogares publicada en el 20 con Bukele como presidente, o sea, en el gobierno. Del 38 el FMLN la bajó a 22.8 en el 2019. El último dato que tenemos del 23, publicado también por este gobierno, y está en 27.3. Es 4 puntos porcentuales, son 130.000 personas más en pobreza. Este es un indicador, digamos, que te expresa todo, deterioro de todo tipo. Pero también el gobierno ha eliminado 31 programas sociales de los 40 que heredó de los gobiernos del FMLN. Pararon el programa de alfabetización de adultos, la alfabetización se estaba disminuyendo, hoy sigue en 10%. Cerraron el INJUVE, el Instituto de la Juventud, 7 programas de apoyo a la juventud. El programa de Ciudad Mujer casi lo cierran. 5 programas de apoyo al agro. La política social para abajo. Es decir, Bukele, en términos de políticas sociales, Bukele lo que ha hecho es eliminar las políticas que buscaban el equilibrio. Sí, programas de apoyo a los sectores de menos ingresos, de alimentación escolar, ese se mantiene, de entrega de útiles escolares, los programas que existen en nuestros países, que son especies de compensación. Bien, 31 de 40 ya se fueron. Quedan algunos que es muy difícil que los quite porque tendría muchos problemas con la población. Ha priorizado el gasto militar, el gasto de la Fuerza Armada, el presupuesto se ha duplicado en 5 años, y el gasto de publicidad enorme. Y la deuda pública, que la encontró en 19.240 millones. Y necesita tanta publicidad, Bukele, y perdón, porque son medios todos favorables al gobierno. Bueno, pero
su imagen en el exterior es muy... Bueno, él invierte mucho en el exterior. En videos, en todo tipo. Había una oficina de comunicación y él creó la de prensa, tiene dos. Y le acaba de subir el 42% del presupuesto de este año a las dos juntas. Y a la Fuerza Armada le aumentó el presupuesto, siempre se lo aumenta. Es el poder militar, el régimen de excepción, que viene del 2022, que capturan a cualquiera, y la propaganda. ¿Se mantiene el régimen de excepción? Sí, ya lleva 3 años. En marzo ahora cumple 3 años. Ya no es de excepción, es una política permanente. Es una política permanente que cualquier persona puede ser detenida, apresada en cualquier momento debido a la situación de violencia. Si alguien dice que tal persona pertenece a un grupo criminal, un vecino, puede ser capturado. No tiene derecho a abogado ni a las 72 horas. Además, la correspondencia la puede violar el gobierno. Son 3 derechos constitucionales que no tenemos. A la defensa, el otro de las 72 horas, que ahora se amplió a 15 días, para que te demuestre si hay un delito. Pero bueno, ahí hay mucha violación de derechos humanos, eso es tremendo. Hay un movimiento de víctimas del régimen de excepción muy fuerte. Pero volviendo a lo social, la deuda pública, allá ha habido un hecho paradójico. La deuda pública ha aumentado en 32.300 millones. Te estoy hablando de diciembre del 19. Digo diciembre del 19 porque el gobierno del Frente terminó en mayo, pero digamos dejó el presupuesto de ese año. 32.000 millones, 300 millones de dólares. De dólares, 63%. Pasó de 19.800 y pico a 32.000 y pico. Son 12.300 millones. Pero al mismo tiempo creció la pobreza. Crece la deuda y la pobreza. Y ahora terminó en manos del Fondo Monetario, porque la deuda representa el 90% del Producto Interno Bruto. Y ahora negoció un acuerdo con el 90% del PIB. Del PIB, de 76 que estaba a 90. Entonces, ¿qué resulta? Que no le querían comprar bonos, se le trabó el financiamiento externo y ahora está negociando con el fondo, ya negoció, y se inició un programa de 40 meses de recorte de gasto y aumento de ingresos, y el fondo le da 1.400 millones. Una parte para la reserva del Banco Central, otra para el déficit fiscal, pero tiene que cumplir un programa. Entonces el programa tiene las siguientes medidas: recorte del gasto público y aumento de ingresos por 1.400 millones. ¿Cómo arrancó? Este año le quitaron dinero a 15 ministerios de los 16. Solo a uno le subieron. De 16 ministerios, hay 15 que le quitaron dinero. Salud 11%, 150 millones, educación 108. Ok, un recorte en todo, obra pública, pero le aumentaron a los militares 53 millones. Le recortaron a los hospitales 54 y a los militares le aumentan 53 y a la propaganda. Todo lo demás es recorte. Y despidieron 8.000 empleados públicos ya entre diciembre y enero. Faltan 3.000 porque han eliminado 3.000 plazas. El Instituto de la Mujer, por ejemplo, el ISDEMO, casi lo están desmantelando. Han despedido más de la mitad del personal. O sea, una contracción, un programa recesivo. Pero además... ¿Cómo con esos programas tan antipopulares, digamos, y reducción de presupuesto se mantiene la popularidad? Ya comenzó un poquito a bajar, pero según la última encuesta que hicieron los jesuitas, ya esa popularidad no está en 80, ha bajado pero sigue siendo alta, porque la oposición está totalmente desprestigiada. En El Salvador los partidos de oposición prácticamente han sido liquidados. No existen. El Frente Farabundo Martí no tiene ni un diputado. Pero es una democracia muy deficiente, entonces. Bueno, ¿se puede hablar de democracia o de dictadura en El Salvador? Yo creo que hay un régimen dictatorial. Lo primero es que la candidatura de Bukele fue ilegal. Es decir, la segunda presidencia viola la Constitución. Pero también está el golpe que le dieron a la Fiscalía y a la Sala de lo Constitucional. Y mucha violación de derechos humanos. Acaban de capturar 23 líderes populares en una comunidad. Vinculado a un bloque de resistencia, así se llama, que son muchísimas organizaciones, y hay gente que se tuvo que quedar fuera, abogados. Que se resisten a la represión. Sí, y que están luchando por que no le quiten las tierras, porque hay mucho desalojo de tierras. En el país están apareciendo dueños de tierras, incluyendo un familiar, un Bukele, que parece que es tío. Entonces está esa problemática. Pero te quería volver al Fondo Monetario. El fondo le pidió que aprobara una ley anticorrupción y que hiciera transparente la billetera digital del Bitcoin, y que sacara la auditoría de los préstamos del año 2020 y el manejo que hizo de más de 1.000 millones de un fondo que crearon en la emergencia. Es decir, le dijo corrupto. Y está en el documento aceptado por el gobierno.
que tiene que hacer una ley anticorrupción y hacer transparente todo eso. Hizo transparente lo de la billetera digital del Bitcoin. Lo de la billetera digital y el Bitcoin. El Salvador se convirtió en el primer país que aceptó el Bitcoin como una moneda transable. Sí, pero no existe el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es una ley. Aprovecho para aclarar esto. El Bitcoin no es dinero. No es dinero. No es moneda de curso legal. No es moneda. Ni lo puede ser. Porque Ya. una moneda tiene tres funciones. Pero antes de que Milei promoviera, por ejemplo, una moneda digital, Bukele le está promoviendo desde hace años. Sí, pero eso no es moneda digital, eso ha existido siempre. El Bitcoin existe desde 2009. Una moneda digital sería que el República Dominicana convierta el peso en digital, pero el peso es una moneda, porque está emitido por una autoridad monetaria. En Europa, por ejemplo, hay países donde la gente no tiene dinero físico, tiene dinero electrónico. Pero el Bitcoin no es eso. El Bitcoin no está emitido por ninguna autoridad monetaria. Es un activo digital que sirve para transacciones entre privados. Tú puedes comprar Bitcoin desde aquí, Bien. si quieres. Sí, está bien, Okay. pero digamos que si se hiciera transparente la billetera digital del Salvador, ¿qué vamos a descubrir? Ya se descubrió. Tiene una pérdida de 6.7 millones de dólares, porque el fondo lo está presionando. Al fondo le preocupa que el presidente dice, compramos Bitcoin hoy, vendimos Bitcoin, nadie sabe si es cierto. Está arriesgando dinero del Estado en un contexto de una deuda que tenga el 90% del PIB. El fondo necesita que garantice el pago de la deuda. Le mandó una misión, comenzaron a negociar y ya firmaron. Me recorta el gasto y me aumenta los ingresos. Me para el Bitcoin, ya quitaron que es moneda de curso legal, ya van a eliminar la billetera digital en mayo. La van a eliminar. Sí, entonces. según el calendario, en mayo. Y el Estado no puede comprar Bitcoin, porque no quiere, eso es un casino, arriesgar dinero. Eso es una ruleta. Una ruleta, ok. Sí. Entonces le dijeron pare eso y frene la corrupción, de los datos de la auditoría, etcétera. Todo eso está en el acuerdo, a cambio de ese préstamo para lo que te comentaba. De manera Pero en que un gobierno autocrático roban los que el presidente de turno desea que roben. Bueno, ¿por qué la Asamblea Legislativa de El Salvador, en el 2021, en junio, con 56 diputados de 84 del partido de Bukele, o sea, 66%, y otros aliados, aprobó reservar todos los gastos de la Asamblea por 7 años? Tú no puedes saber. Si yo pregunto en la Asamblea cuánto gasta un diputado... Están como reservados. Reservados. Fondos reservados. Y los fondos reservados, de acuerdo a la ley... No se identifican. No, eso es para... Eso es seguridad del Estado. Exacto. Por cierto, una ley aprobada en el gobierno del Frente y el Instituto de Acceso a la Información Pública son legados. Eso desapareció. La ley LACAR de compra pública desapareció. Nadie sabe quién hizo la cárcel de Tecoluca. Están haciendo compra directa. Entonces, el fondo le ha pedido incluso que hasta despolitice la Corte de Cuentas, que es la que hace la auditoría del La auditoría es la Cámara de Cuentas. Nada de eso va a pasar, la corrupción va a continuar. El fondo lo que quiere es controlarla un poco, porque tiene el peligro el gobierno de que caiga en un default, en un no pago de la deuda. Y el fondo solo tiene una misión, para eso se creó, garantizar que los gobiernos paguen la deuda. Te echo la mano, dice el fondo, pero me baja los gastos y me aumenta los ingresos. Y si la corrupción es muy grande, páramela, porque puede afectar el pago de la deuda. El Bitcoin está jugando con eso, me lo para. Ya lo eliminaron. Prácticamente pero eso nunca funcionó. Allá una moneda tiene 3 funciones, que es unidad de cuenta, que eso quiere decir que los precios de los bienes y las tarifas de los servicios se fijan en dinero. ¿En qué están aquí? En pesos. ¿En qué están en Francia? En euros. ¿En qué están en El Salvador? En dólar. Ningún precio está en Bitcoin. Segundo, medio de pago. Ni el salario de Bukele está en Bitcoin, ni de ningún diputado. Nadie paga impuesto en Bitcoin, ni un crédito, ni una... Y medio de ahorro, que es la tercera función, todo está en dólares, de 17 mil millones. Eso se hizo para que en el mundo creyeran. Para mí son 2 cosas lo del Bitcoin. Que en el mundo dijeran, en El Salvador hay un presidente joven, muy tecnológico, que está en el siglo XXVIII. Segundo, yo sí creo que puede estarse lavando dinero proveniente de fuentes ilícitas, por lo siguiente, y el fondo lo sabe. Porque con el tema de la del Bitcoin, cartera digital. Sí, porque un banco del Estado compró Bitcoin. Como no puede emitirlo, eso es como que comprara peso dominicano para regalarlo en El Salvador. Sí. Ok, entonces compró Bitcoin. Y la gente abrió la billetera digital y le pusieron $30, como una canasta de alimentos. Alguien fue a una farmacia, pagó, y la farmacia le mandó el dinero a Bandesal, el Bitcoin, y le pasó los dólares. Se deshizo de inmediato y los Bitcoin volvieron.
y ya se sabe que gastaron 365 millones regalando eso a la gente, en cajeros, que eran 20 y ya no existen, y en publicidad. Todo eso se perdió. 360, pero fue de un préstamo del Banco Centroamericano. Y lo debe. Entonces... No. Ahora bien, eso es algo verdaderamente insólito. Pero vamos a ver, ahora el Banco del Estado tiene ese activo digital. Y una persona pero que ese tenga... activo digital tiene valor. En El Salvador, tú puedes, bueno, una persona, no te voy a decir tú, pero una persona, digamos, que tenga dinero proveniente de una fuente ilícita, ya sea salvadoreño o de otro país, puede llegar y comprar legalmente Bitcoin allá. Sí. Convertir 10 millones de dólares en Bitcoin y un minuto después convierte el Bitcoin en los 10 millones y ya está lavado. Ya. ¿Y quién controla el Banco del Estado? ¿Quién nombra a los gerentes? Vamos a ver los dos documentos que tenemos para que César Augusto nos ayude a entender estos datos. Este documento habla del total de víctimas e imputados en el caso de El Salvador. Este es un documento de la Fiscalía, ¿verdad? Sí, si quiere hagamos lo siguiente, pongamos la anterior. El anterior. El otro documento. Vamos a verlo. El que sigue. Bien. Sí. El documento que sigue. Este documento. Sí, esta es la memoria de la Fiscalía. Arriba, donde tengo un circulito a la izquierda, ahí habla de 98.000. Esos son los total de... 98.737. Total de delitos. De delitos. Ok, esos son los hechos delictivos. ¿En qué periodo? Junio del 19 y mayo del 20, primer año de gobierno. 98.000 delitos. Ahora veamos el otro. Primer año de gobierno de Bukele. Junio del 19 tomó posesión y terminó en mayo del 20 y fueron 98.000 delitos en el país. Ahora el siguiente documento entonces, el otro, el anterior. El siguiente, ahora ya no van a ser 98.000. Ahí aparecen cientos arriba, cantidad de delitos, ¿lo ves? En el cuadro. Y abajo la cifra es 101.416. 101.416. Es decir, más de 3.000 delitos. O sea, 3.000 delitos más en el quinto año que en el primero. No han reducido los delitos. Lo que ha reducido es uno. Que El Salvador tiene una situación de delitos y de la comisión de hechos que son de riesgo de violencia para los ciudadanos, pero los ciudadanos perciben que están más seguros. Por lo siguiente, los delitos son 10. Hurto, robo de vehículo, violencia, el secuestro, extorsiones, asesinatos, etc. ¿Cuál ha bajado? Los asesinatos. Es el más grave. Pero los otros han subido. Algunos de los otros. Y resulta que hay más delitos que antes. Pero ha bajado el más importante. O sea, los homicidios. Eso es lo que han bajado. Son los homicidios. Entonces, eso le da una propaganda no, sino que le da a Bukele un apoyo popular importante, porque la gente percibe mejoría en cuanto al tema de los homicidios. Eso es indudable, que han bajado. Lo otro es la causa, que hemos hablado de un pacto, todo esto. Pero en realidad el país no es más seguro. Bukele dice que es el país más seguro del hemisferio occidental. No puede estar más seguro cuando hay más delitos. Y no puede estar más seguro cuando hay más pobreza. Sí. Y hoy cuando hay una persona que en cualquier momento la despiden del trabajo. Realmente el país no está más seguro. El país lo que tiene es menos asesinatos. Ahí es donde está y la población lo constata y eso le da popularidad. Lo otro es que la gente dice, bueno, pero Bukele llegó en el 20, en el 19, los gobiernos anteriores fueron corruptos, en el 20 llegó la pandemia, mucho hizo que regaló canastas de alimentos y regaló $300 a mucha gente en un mes. En el 21, hoy tenemos una guerra en Ucrania, o sea, hay factores, mucho ha hecho Bukele, que ha reducido los homicidios y aquello le dejaron el país, en la percepción de mucha gente, le dejaron el país en bancarrota. Pero la gente sabe que la situación material, las condiciones de vida materiales han disminuido. Sí. Incluso cuando Bukele tomó posesión de su segundo mandato, ofreció medicina amarga. Dijo, hemos reducido los asesinatos, pero tenemos un problema económico. Y viene una medicina amarga. La medicina amarga es la negociación con el Fondo Monetario. Ya comenzó. Sí. Ok, pero él lo ofreció. En eso no ha sido, digamos... Pero en ese contexto, digamos, de Centroamérica,
Nicaragua está en una situación muy precaria porque Nicaragua tiene también una dictadura. Guatemala tiene una debilidad democrática muy fuerte con un presidente que apenas pudo tomar posesión y que sigue siendo acosado y que ha manejado, aparentemente ha tenido errores en el manejo de sus diferencias con el Poder Judicial y particularmente con la Fiscalía. O una situación como la de Honduras, en donde Xiomara Castro no ha tenido éxito de ningún tipo, no tiene solución absolutamente a nada en Honduras. Entonces, esa debilidad del Salvador, digamos que en ese contexto, yo no sé, ¿qué pasa con el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana? El SICA funciona, está ahí, pero lo cierto es que no se echan a andar más políticas de integración. La integración No hay ha llegado, de integración. la integración llegó como a como le dicen allá, una especie de tope. Se quería avanzar hacia una unión aduanera, pero no se logra la unión aduanera. Fronteras comunes, un arancel común frente a otros países, una moneda común, todo eso, avanzar una especie de comunidad económica europea o de Unión Europea, no camina. Los países son muy integrados en términos comerciales, pero en general yo no veo avance. El último avance fue en la década del 90, que ampliaron el mercado común, incorporaron más productos en el marco del mercado común, pero es la misma situación en materia de política comercial, no hay integración por el lado cultural de ningún tipo. No es que no sean países integrados, porque es una región, pero siento que eso está como siempre. No veo como avance, y el SICA no tiene mucho protagonismo. No tiene protagonismo. No, incluso cuando El Salvador, por cierto, tuvo la presidencia pro tempore, ni siquiera iba a las reuniones. Yeah. O sea, las economías se venden muchos, la gente va a los otros países, hay facilidad, no te van a pedir visa, pero no hay mayor avance ya en materia de integración que la que ha habido. Esa es la realidad que tenemos ahí. ¿Y no hay cooperación política, por ejemplo, entre los países porque se supone que hay una especie de alineamiento entre una dictadura de derecha como la de El Salvador y una dictadura que pretende ser de izquierda como la de Nicaragua, por ejemplo? Bueno, yo las mejores relaciones que veo son de la del presidente de El Salvador con Costa Rica. Se llevan muy bien. Se llevan bien. Bukele estuvo allá, él lo elogió. Con el presidente Chávez. Sí, con Guatemala no hay mayor opinión. Bukele al principio atacaba a Daniel Ortega, pero ya no habla de eso. Es decir, ahí hay un cierto respeto entre los presidentes, las presidentas. Bueno, en el caso de Xiomara, no se ven tensiones. En el año 2020 hubo un poco de tensión. Pero ya no hay guerra. Tampoco. Bueno, ese es un factor positivo, ¿no? Sí, las guerras terminaron. Y bueno, son países que se venden mucho entre ellos. Bueno, hay una iniciativa de República Dominicana, Costa Rica y Panamá, al que se sumó Ecuador, que es una iniciativa de desarrollo y democracia, países que tienen una agenda común entre República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Sí, lo que pasa es que muchas de esas cosas son declarativas. Es como el Parlamento Centroamericano. Es una instancia que no puede tomar ninguna decisión, no tiene facultades. Ahí está República Dominicana, ahí está Panamá. Dominicana. El único que no entró es Costa Rica. Costa Rica dijo, nosotros no gastamos dinero en eso. Entonces, es muy caro el Parlamento y no puede tomar una decisión que le aplique ningún gobierno. Son instancias declarativas. La integración es económica, fundamentalmente. Ya por el lado político, ahí no. El Parlamento Centroamericano no es nada. No es nada prácticamente. Ya. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con César Augusto Sención, un economista dominicano que se asumió ya formalmente como salvadoreño y que maneja la cuestión en ambos países. Volvemos en un momento. Él vive en El Salvador y visita República Dominicana.
César Augusto, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de que estás aquí. ¿Cómo nos vemos nosotros en este contexto en República Dominicana desde tu punto de vista? Tú que tienes tu observatorio, digamos, desde El Salvador, cuando miras hacia República Dominicana, ¿qué tú ves? ¿Avanzamos, retrocedemos, progresamos? ¿Qué tú entiendes? Yo creo que este país ha avanzado en todos estos años. Este país tiene mucha estabilidad política. Mucha estabilidad política. Como decía un invitado que tuviste aquí, mucha estabilidad ideológica, en el sentido de que no importa quién gobierne, sigue la política del anterior, no hay una ruptura. Pueden haber algunos cambios. Creo que este país se ha desarrollado mucho desde el punto de vista de la infraestructura, tiene estabilidad económica. Estoy hablando de los aspectos que veo positivos. Aquí hay crecimiento económico, estabilidad de precios, digamos, se está hablando de una inflación de 3%. Si es así, bueno, hay equilibrio, aunque las cosas se han encarecido mucho y los salarios no mejoran. Estabilidad cambiaria, estoy viendo una mini devaluación de 3% en lo que va de este año, pero hay suficiente reserva monetaria, 15.500 millones. El Banco Central en cualquier momento frena eso. También hay cierto equilibrio fiscal, la deuda es alta, pero hay manejo, hay margen y equilibrio monetario. Yo veo una economía equilibrada. Cuando hablo de equilibrio me refiero al equilibrio interno, que son 4 variables, y el externo, que son 2. El interno es de precio, monetario, cambiario, fiscal, y el otro es la reserva y la relación con el exterior. Hubo algunos economistas que expresaron inquietud y preocupación por la ausencia de un proyecto de modernización fiscal que inicialmente se presentó y que luego se retiró. Que el gobierno dominicano sigue teniendo un déficit y que ese déficit hay que buscar la manera de compensarlo. Sí. Se está compensando aparentemente con préstamos y que República Dominicana necesita reducir su endeudamiento público y externo. Una propuesta muy mala de reforma que no pasó, fue rechazada porque le iba a poner más impuestos a la población y afectaba a muchísimos sectores. No la voy a explicar, pero la conozco. Sí, la conoces. Sí. Fue retirada. Ok. Sí se necesita una reforma, pero para mí la reforma es en la administración tributaria, no es en el sistema impositivo. Aquí no se necesita subir ninguna tasa de impuestos ni poner impuestos nuevos. Aquí lo que hay que hacer es controlar la evasión de impuestos. En la administración tributaria. Sí, la evasión de la renta, la retención indebida o ilegal del ITEVI y de otros impuestos al consumo, y revisar las leyes de incentivos. ¿Tú sabes cuánto da eso? Lo que no le llega al gobierno. Un poco más de $1 billón. De $1 billón. $1 billón. Sí. Eso lo admiten las autoridades. Solo las leyes de incentivos andan por cercanas a los 400.000 millones de pesos. Y el gobierno quería conseguir 200.000. Ok. Y del ITEVI se recauda el 30%, el 33%. Otro 33% no llega y otro 33% es incentivo. Y de la renta, la evasión creo que más de 60%. Eso lo dijo el mismo ministro que presentó la propuesta. De manera que conseguir 200.000 millones de pesos. Doche Vicente, el ministro de Hacienda. No debe costar mucho si hubiera voluntad de hacer ¿conseguir que paguen. ¿Cuánto? Y repíteme el monto. 200.000 millones de pesos. 200.000. Era lo que querían con la reforma. No. Sí. Con la reforma se querían 120.000 millones. Bueno, entonces menos. Menos. Ok, entonces imagínate, y estamos hablando de más de $1 billón. Solo con reducir la evasión del ITEVI en un 5 o 10% consigue ese dinero. Con eso es suficiente. A mí me daba la evasión del ITEVI más de 200.000 millones, 250.000, y la de la renta más de 400.000. Y la de incentivo más de 400.000. El problema es político, porque eso no, la evasión no la hace el pueblo, el que compra paga ITEVI, ni lo hace el sector informal, porque el sector informal no cobra ITEVI. Un colmado de un barrio te vende y no te cobra el ITEVI, de manera que no hace retención. Son las empresas formales y fundamentalmente las grandes. Solo
Fíjate que el Banco Mundial y el Fondo Monetario hablan de una evasión tolerable de 15%, que es un término deplorable, porque es aceptar un robo al dinero público. Tolerable. Pero le llaman Pero eso tolerable. es más o menos el promedio. Sí, pero 15. Pero aquí, ¿sabe cuánto está la del ITEBI? En más de 30. Y la de la renta más de 60. Si la del ITEBI tú la bajas a 30, no es tolerable y resuelve ese faltante. Entonces, ¿para qué estar subiéndole al ITEBI? ¿Para qué estar haciendo esto? No es necesario. El gobierno tiene que enfocarse en eso y el discurso del ministro hizo énfasis en eso. Y hay un estudio también del Banco Mundial o del Fondo Monetario, cuando estaba gobernando el PLD, que lo presentaron y tocaron ese tema, que podían elevar la recaudación en un 4% del PIB. Y el ministro de Hacienda de ese momento, no recuerdo ahora el nombre, del gobierno de Medina, dijo que esa era una propuesta que había que tomarla en cuenta. Que se llama Donald Guerrero. Donald Guerrero, ok. Todo eso está ahí. Entonces presentan una propuesta mala que va a golpear a los sectores medios y a los sectores bajos. Y que además quita algunos incentivos que no es ahí donde hay que meterse. Son otros incentivos. Entonces, ¿tú entiendes que no hace falta la reforma impositiva para resolver el tema del déficit? Del déficit fiscal y frenar el endeudamiento público. Ya. Porque se puede tener mucho más dinero. Cubres el déficit y frena el endeudamiento. Ahora, pero hay ventajas que tiene República Dominicana frente a cualquier otro país de Centroamérica, o de los que hemos hablado, como El Salvador. El endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto en el caso de República Dominicana es un 55%. Sí, por eso te decía, la deuda es manejable, alta reserva monetaria. Es decir, aquí no hay una urgencia, pero la deuda sigue creciendo. Pero además la reforma no debe ser solo para reducir el déficit fiscal y frenar el endeudamiento, sino para que el gobierno de República Dominicana eleve su carga tributaria, que está en 14%. Una de las más bajas de América Latina, una de las más bajas. Que el promedio es 22, y que invierta más en beneficio de los sectores de menos ingresos, porque tenemos un problema de pobreza que afecta más del 20%, que anda como por 25%, según los datos públicos, salarios bajos, pensiones malas, hay problemas en la infraestructura, hay problemas en energía, o sea, hay que enfrentar muchos problemas. Hay que redistribuir el ingreso. La política tributaria es una política también redistributiva. Entonces, deben insistir en eso. No porque el déficit sea inmanejable, ni la deuda, no por eso, sino también con una lógica redistributiva, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Para eso debe servir. Lo que yo no sé es si políticamente es viable, ¿verdad? Yo no, esa parte, porque es muy fácil decir hay que hacer esto, pero luego te topas con los sectores de poder. Hay que ver cómo se maneja eso. Ahora, Abinader tiene un gran respaldo, ha tenido un gran respaldo. Sí, ha tenido respaldo. Y tiene la apreciación, creo yo, del pueblo, de que es un presidente que es diferente en todo este tema de la corrupción. O sea, hay como una imagen positiva. No sé si se ha deteriorado en esto, desde la última vez que yo estuve para las elecciones. No, hubo una baja con el tema de la propuesta de modernización fiscal, pero el presidente ha recuperado su iniciativa incluso y por lo que veo está recorriendo sectores. Esta misma semana el presidente estuvo ahora en Pedro Brán, en donde hizo reuniones, está haciendo reuniones directas con la comunidad y tomando decisiones sobre inversión pública y otras cosas. Sí, aquí se necesita mucho todavía, en educación, por ejemplo. Estamos en uno de los últimos lugares, solo por debajo de nosotros está Haití, Paraguay y El Salvador, a propósito. Y nosotros, y después ellos 3. Es tremendo, no se invierte el 4% del PIB, hay que meterle a la formación docente, en fin, se necesitan muchas cosas, pero este país tiene crecimiento y estabilidad económica. ¿Tú crees que es correcta la decisión del gobierno, del Estado en realidad, porque también incluye al sector privado, de que el turismo siga siendo la columna vertebral de la economía dominicana? Bueno, es importante el turismo, pero aquí hay que desarrollar las exportaciones de bienes. Tenemos que ser más autosuficientes en generar recursos a partir de la base material. El país no tiene un sector exportador. Dependemos mucho de zona franca. Sí, pero las exportaciones son, el año pasado, como 15.000 millones, y las importaciones más de 30.000. El turismo te está dando, ya por el lado de los servicios, dio 11.000, la remesa como 11.000, pero son fuentes no seguras. La fuente segura es tu aparato productivo. En total son unos 40.000 millones que ingresan. Subieron como a 43.000 el año pasado. Más o menos. Pero ahí cuando tú buscas turismo y remesa, que son fuentes no seguras, e inversión extranjera,
anda por los 25.000 de eso. Sí. Entonces, no, aquí se necesita desarrollar exportaciones, no solo turismo. No solo turismo. No solo, y hay un riesgo ahora con la política de Estados Unidos, con este nuevo gobierno, que está en una guerra comercial, queriéndose meter en guerra comercial, que nos puede afectar. Ya. ¿Y cuáles son, digamos, los productos que tienen potenciales o materias primas que pueden tener potenciales de exportación? A mí me parece que este país tiene muchas posibilidades por el lado agroindustrial. Agroindustrial. Por ahí es donde yo lo veo. Hay mucha dependencia de minería y dependencia de todavía, bueno, no tanto del azúcar. Eso está bien, azúcar, café, cacao, lo tradicional. Pero la agroindustria es importante en nuestro país. Una parte de la producción agrícola y de los productos procesados. Yo hablaba con el embajador de Dominicana en El Salvador, me acuerdo de eso. Y los dos coincidíamos en que no penetran allá ni el café. Ni el café. Ni el café. No tenemos café dominicano. Y cuando yo llevo café, te lo quitan de las manos. O sea, el café dominicano gusta mucho. El mejor café del mundo para los salvadoreños. Mejor que el colombiano. Mejor que el Juan Valdés de Colombia. Y muchas otras marcas que hay en Colombia, por supuesto. Yo no entiendo eso, porque no hay agresividad, pero es un problema histórico. Ya. Tenemos un déficit con El Salvador. Nos venden como por 120.000 y nosotros como por 15.000. Perdón, 120 millones contra 15 millones. 16, 17 millones. Yo acabo de revisar la balanza comercial. La balanza comercial con El Salvador es negativa para la República Dominicana. Totalmente. Un país con un PIB de 35.000 millones y nosotros de 120.000. Sí. Tiene más potencial exportador, más fuerza exportadora. Eso es una debilidad. Yo creo que no podemos depender de fuentes no seguras. Bien. Qué bueno. Muchas gracias, César Augusto. Siempre es muy grato encontrarnos contigo y hacer estas conversaciones, que la gente también se entere de estas versiones muy de cerca de la realidad particular de Centroamérica y en particular de El Salvador. Gracias a ti por Qué bueno también tener tu visión sobre República Dominicana. Muy agradecido, César Augusto. Muchas gracias, señores, por la compañía de ustedes en este diálogo. Hasta luego.